Hoy, el hombre que juró doblar a México con tarifas, sanciones y amenazas está viendo cómo el tablero geopolítico se le voltea desde Moscú y desde Palacio Nacional. Trump pensó que podía castigar a México con aranceles del 25%, aplastar a Rusia con sanciones infinitas y seguir siendo el sheriff del continente sin pagar ningún precio. Pero mientras él se sacaba fotos firmando órdenes ejecutivas, México y Rusia estaban haciendo algo mucho más peligroso para Washington, aprendiendo a vivir sin la tutela de Estados Unidos. En 2025, Trump lanza su guerra comercial contra México y Canadá, sube tarifas, presume fuerza, y un año después, ¿quién es el que aparece aislado mientras otros países reacomodan sus alianzas? ¿Cómo pasamos de un Trump que se creía dueño del hemisferio a un Trump humillado, con Putin y Sheinbaum sentados en la misma mesa simbólica del poder, tomando decisiones que lo dejan fuera del juego? Y aquí está lo más grave, nadie está reportando el verdadero costo de esta guerra económica, ni como las cifras de petróleo, gas y comercio están revelando un karma geopolítico que Estados Unidos no vio venir. Quédate, porque hoy vamos a ver con datos como el que la hace la paga, como cada tarifa contra México y cada sanción contra Rusia están regresando como un boomerang directo a la cara de Trump. Para entender por qué hoy hablamos de humillación y karma, hay que mirar la historia reciente, porque Trump no empezó a castigar a México y a Rusia ayer. Durante años, Trump construyó su imagen política sobre dos pilares: insultar a México y demonizar a Rusia cuando le convenía. En campaña, amenazó con muros, deportaciones masivas y castigos económicos, siempre vendiendo la idea de que Estados Unidos podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Ese discurso se convierte en política concreta el 1 de febrero de 2025, cuando ya de regreso en la Casa Blanca, Trump firma una orden histórica, una guerra comercial abierta contra México y Canadá. Esa orden establece tarifas del 25% a prácticamente todos los bienes importados desde México y Canadá, con una excepción estratégica, la energía canadiense, que solo recibe un 10% de tarifa, mientras las exportaciones energéticas de México se quedan con el 25% completo. Es decir, castigo máximo para México, trato preferencial para Canadá, otro mensaje de desprecio directo hacia el sur. 10 días después, el 10 de febrero de 2025, la Casa Blanca anuncia tarifas adicionales del 25% sobre el acero y el aluminio procedentes de México y Canadá, encareciendo las cadenas de suministro que habían funcionado durante décadas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego el TEMEC. Mientras tanto, Washington presiona por el tema del agua, reclamando que México debía entregar 1.75 millones de acrepiés según el tratado, cuando entre 2020 y 2024 solo había entregado menos de 500,000, usando el recurso hídrico también como palanca política. En paralelo, Trump impulsa sanciones cada vez más duras contra Rusia, subiendo el costo de hacer negocios con Moscú, presionando a Europa para cortar gas y petróleo ruso, y vendiendo la narrativa de que así fortalecería el liderazgo estadounidense. Lo que no te cuenta la propaganda es que, para 2024, Rusia ya había movido el 63% de sus exportaciones de crudo hacia Asia y Oceanía, reorientando su economía energética lejos de Europa y desarmando poco a poco el chantaje occidental. Y aquí entra México en escena con un giro clave. En marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum promulga una reforma energética profunda que reestructura el sector a favor de las empresas estatales, revierte gran parte de la liberalización de 2014 y pone a CFE y Pemex otra vez en el centro del juego. Esa reforma, respaldada por leyes secundarias en abril de 2025, se acompaña del Plan México de Energía, añadir 22 gigavatios de nueva capacidad eléctrica antes de 2030 y garantizar que la CFE mantenga al menos el 54% del mercado eléctrico nacional. Ahí ves claro el patrón del villano y la respuesta del héroe. Trump abusa con tarifas y sanciones, México responde reforzando su soberanía energética y Rusia se adapta redirigiendo su petróleo y gas. Ese es el contexto que casi ningún medio de Estados Unidos quiere poner junto en el mismo mapa. Entonces, ¿cuál es el problema real que desata todo esto? No es solo una pelea de egos, es una estructura completa de abuso económico. Cuando Trump aprieta el botón de la guerra comercial, no solo castiga a México y a Canadá, golpea cadenas de suministro que mueven cientos de miles de millones de dólares en autos, acero, alimentos y componentes electrónicos. Esas tarifas del 25% sobre las importaciones mexicanas significan fábricas en la frontera perdiendo contratos, agricultores pagando más por insumos y consumidores en Estados Unidos viendo subir los precios. Mientras Trump presume mano dura, el documento de la guerra comercial reconoce que México enfrenta obligaciones de entregar 1.75 millones de acrepiés de agua,
pero apenas entregó menos de 500.000 entre 2020 y 2024, y la respuesta de Washington no es cooperación, es presión. Mientras él vende castigo, la realidad es que el sistema se vuelve más frágil, incluyendo a Estados Unidos. Por otro lado, la campaña de sanciones contra Rusia busca cortar el flujo de dinero que financia su guerra, pero las cifras muestran otra cosa. Moscú reorienta su energía, se conecta más con Asia y empieza a ver a América Latina no como un mercado enorme, pero sí como un punto estratégico. En 2024, 63% del crudo ruso ya iba a Asia, y para 2025 las proyecciones de analistas hablan de una demanda de gas natural licuado que puede crecer 60% hacia 2040, dándole a Rusia un margen de maniobra enorme con LNG. Mientras tanto, Europa intenta dejar de comprar gas ruso. La UE fija un calendario para prohibir completamente las importaciones de gas de Rusia a partir de 2026, obligando a buscar otras fuentes. Eso abre espacio para que Estados Unidos meta unos 82.000 millones de metros cúbicos de gas en un solo año, pero también genera un mundo donde la energía se convierte en arma política al máximo nivel. ¿Y México dónde queda en este caos? Atravesado por todos lados, como socio comercial golpeado por tarifas, como vecino presionado por el tema del agua y la migración, y como país con una reforma energética que choca con los intereses de corporaciones estadounidenses. ¿De verdad alguien cree que puedes tratar a México como un simple patio trasero, exprimirlo con un tratado comercial, regañarlo por agua y encima humillarlo con tarifas sin que haya una reacción? A eso súmale el paquete de reformas de Sheinbaum, que busca que CFE tenga al menos 54% del mercado de generación eléctrica y que Pemex recupere un papel central, reduciendo el espacio de empresas privadas extranjeras. Eso molesta a Washington, pero al mismo tiempo abre una puerta. Si México quiere mantener control estatal, necesita socios que respeten esa lógica, y ahí aparece Rusia con su modelo de empresas energéticas fuertes bajo control estatal. Mientras Trump juega a castigar a todos, México empieza a mirar más allá del norte y Rusia aprovecha para colocarse como socio alternativo en energía, infraestructura y hasta armamento. El problema es que la arrogancia de Trump está acelerando el nacimiento de un mundo donde Estados Unidos ya no puede imponer las reglas solo. Vamos ahora a las escenas concretas, a los momentos en los que se ve, con números, como el karma geopolítico empieza a cobrarle la factura a Trump. Primera escena, Washington, febrero de 2025. Trump firma la orden del 1 de febrero de 2025 sonriendo ante las cámaras, rodeado de banderas y aliados que aplauden, mientras declara el inicio de una guerra comercial, para proteger a Estados Unidos de los abusos de México y Canadá. El texto de esa orden, como recoge la entrada sobre la guerra comercial 2025-26, impone un arancel general del 25% a casi todos los bienes de México y Canadá, incluyendo productos agrícolas, manufacturas y gran parte del comercio industrial. Solo deja fuera una cosa, la energía de Canadá, a la que le aplica un 10%, mientras a las exportaciones energéticas de México las mantiene al 25%, un doble estándar que deja claro quién es el blanco político. Días después, el 10 de febrero, el mismo documento señala otro golpe, tarifas del 25% sobre el acero y el aluminio de México y Canadá, afectando directamente autos, construcción y maquinaria. Una fuente citada por analistas comerciales estimaba que estas medidas afectaban decenas de miles de millones de dólares en flujos anuales, poniendo en riesgo miles de empleos a ambos lados de la frontera. Segunda escena, Moscú y Asia, 2024-2025. Mientras en Washington celebran sus tarifas, en Moscú el cálculo es frío. Saben que el mercado europeo se está cerrando, pero también saben que Asia está creciendo. Un análisis del New Lines Institute recoge que para 2024, el 63% de todas las exportaciones de crudo ruso ya iba dirigido a Asia y Oceanía, un salto enorme frente a 2021. Y otro informe explica que la demanda global de gas natural licuado podría aumentar cerca de 60% hacia 2040, creando una nueva ventana para que Rusia use el LNG como herramienta geopolítica. Al mismo tiempo, la Unión Europea se mueve para prohibir completamente las importaciones de gas ruso entre 2026 y 2027, sustituyéndolas con LNG de Estados Unidos, Qatar y otros proveedores. Greenpeace y otros análisis señalan que, en ese contexto, en un solo año Europa llegó a importar más de 80.000 millones de metros cúbicos de gas estadounidense, convirtiendo a Estados Unidos en el nuevo proveedor dominante, pero también profundizando la instrumentalización política de la energía. Mientras Trump presume sanciones, Rusia no se derrumba, reorienta sus exportaciones, fortalece su relación con China y explora nuevos espacios en países como México. Tercera escena,
Ciudad de México, 2025. En México, la respuesta no es solo aguantar el golpe, es rediseñar el tablero interno. El 18 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum promulga un paquete de reforma energética que cambia las reglas del sector a favor de las empresas estatales, revierte buena parte de la apertura de 2014 y reafirma la propiedad nacional sobre los recursos. El 1 de abril de 2025, firma leyes secundarias que transforman a Pemex y la CFE en empresas públicas estatales, eliminan organismos reguladores independientes y devuelven al Ministerio de Energía la planificación del sector. Según el resumen del Wilson Center y del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el plan, conocido como Plan México, busca añadir 22 gigavatios de nueva generación eléctrica antes de 2030, completar 100 proyectos de transmisión y asegurar que la CFE mantenga al menos el 54% del mercado eléctrico. Mientras las grandes empresas privadas se quejan de incertidumbre, el mensaje político es clarísimo: México decide quién entra y a qué precio. En abril de 2025, delegaciones de Rusia y México se reúnen en un foro de negocios en Ciudad de México para hablar de cooperación energética y comercial, y medios como Almayadén recogen cómo funcionarios rusos describen el potencial bilateral como, en gran medida subutilizado. Lo que nadie te dice es que ese tipo de reuniones, que parecen simples foros, son el laboratorio donde se cocina la alternativa al dominio energético de Estados Unidos en la región. Contrastes clave. Mientras Trump amenaza con tarifas y sanciones, Rusia convierte el LNG en arma diplomática y redirige su petróleo hacia Asia. Mientras Washington se queja de la reforma energética mexicana, Sheinbaum firma leyes que fortalecen a la CFE y Pemex y planea 22 GW nuevos de capacidad para 2030. Mientras los medios tradicionales repiten el guión de México aislado, las cifras de foros, proyectos y acuerdos muestran un país que está diversificando socios. Si sumas todo, los números hablan solos: 25% de tarifas sobre productos mexicanos, 63% del crudo ruso exportado hacia Asia, 22 GW de nueva capacidad eléctrica en el plan mexicano, más de 80,000 millones de metros cúbicos de gas estadounidense entrando a Europa, y una Europa que planea cortar completamente el gas ruso para 2027. Lo que nadie te dice es que cada uno de esos porcentajes es también un voto de desconfianza hacia la fiabilidad de Estados Unidos como socio, y apuesta por un mundo más multipolar donde México y Rusia pueden negociar sin arrodillarse ante Washington. Y ahora, hablemos de la respuesta, de cómo México y Rusia convierten la presión de Trump en oportunidad. Primero México, la reforma energética de Sheinbaum no es solo ideología, es un movimiento estratégico frente a la guerra comercial. Al devolver a la CFE y a Pemex un papel central, el gobierno pone sobre la mesa la capacidad de controlar tarifas, priorizar proyectos nacionales y usar la energía como herramienta de negociación, no como mercancía barata para las corporaciones de siempre. El Plan México plantea 22 gigavatios de nueva generación eléctrica para 2030, 100 proyectos de transmisión y una participación mínima del 54% para la CFE en el mercado eléctrico. Eso significa que, aunque las tarifas de Trump encarezcan las exportaciones, México puede invertir en infraestructura propia, reorientar producción hacia el mercado interno y negociar desde una posición más sólida. Segundo, el acercamiento con Rusia. El foro de abril de 2025 sobre negocios y energía entre Rusia y México no fue un gesto vacío. Rusia llega con experiencia en gas, petróleo y ahora LNG, y con la necesidad urgente de diversificar socios ante sanciones de Estados Unidos y Europa. México llega con recursos, con empresas estatales reformadas y con la presión de un vecino que lo castiga con tarifas del 25%. Ahí está la jugada. Mientras Trump intenta obligar a México a alinearse, la realidad es que lo empuja a explorar acuerdos con Moscú, desde cooperación en energía hasta intercambio tecnológico. En términos de estadísticas, hablamos de un país, México, que busca añadir 22 GW de capacidad eléctrica y reforzar un sistema donde la CFE garantice continuidad y seguridad, según los propios documentos de reforma. Al otro lado, Rusia intenta consolidar nuevas rutas de LNG para aprovechar un aumento proyectado de 60% en demanda global de aquí a 2040, y busca socios fuera de Europa para colocar su energía. Mientras Trump cree que está asfixiando a dos rivales, en realidad está acelerando un matrimonio de conveniencia entre ellos. Rusia aporta músculo energético y experiencia en manejar sanciones, México aporta ubicación estratégica, tratados comerciales y una narrativa de soberanía que resuena en toda América Latina. Pero México no solo reacciona, se anticipa.
Al fortalecer entidades públicas, limitar la entrada indiscriminada de empresas extranjeras y redefinir su política energética, Sheinbaum manda una señal: este país no va a dejar que su sector estratégico esté a merced de caprichos electorales en Washington. Y ahora, cada nueva amenaza de tarifa, cada discurso de desprecio, cada intento de chantaje, se encuentra con un México que ya no depende tanto del permiso del norte. Llegamos al punto clave: las consecuencias y el karma. Hoy, Trump enfrenta un mundo muy distinto al que imaginó cuando firmó sus órdenes de guerra comercial y sus sanciones. Europa, forzada por la guerra y las sanciones, reduce las importaciones de energía rusa hasta casi cero, mientras aumenta su dependencia del LNG estadounidense y otros proveedores, con más de 80.000 millones de metros cúbicos de gas de Estados Unidos entrando en solo un año. Eso puede parecer una victoria para Washington, pero también crea una vulnerabilidad: un continente entero dependiendo de un proveedor que usa la energía como herramienta política. Rusia, lejos de rendirse, redirige el 63% de su crudo hacia Asia, aprovecha la demanda creciente de LNG, y empieza a consolidar rutas hacia China, India y otros países, incluidos algunos que miran hacia América Latina. Según proyecciones, la demanda de LNG podría subir hasta 60% de aquí a 2040, dejando a Moscú con una carta poderosa que puede jugar durante décadas. México, por su parte, se mueve en dos tiempos: uno defensivo, frente a tarifas del 25% y presiones por agua y migración, y uno ofensivo, con reformas de 2025 que consolidan el control estatal sobre energía y un plan para añadir 22 GW y 100 proyectos de transmisión para 2030. Las consecuencias son claras: Estados Unidos pierde parte de su influencia automática, Rusia conserva un rol importante en la energía global pese a las sanciones, y México refuerza su soberanía justo cuando la presión es más fuerte. Lo que se siembra se cosecha. Trump sembró humillación, amenazas y castigos contra México y Rusia, y ahora cosecha un mapa geopolítico donde esos mismos países aprenden a vivir sin él. El que la hace la paga, y cada tarifa del 25%, cada sanción celebrada en conferencias de prensa, se convierte en un incentivo más para que otros países construyan alternativas. Lo que va vuelve. La idea de usar la economía como arma está regresando a golpear el prestigio y la influencia de Washington. Proyecciones hacia 2030 hablan de cadenas de suministro regionales más fragmentadas, con Asia consolidando su peso, Rusia ajustándose a un rol más asiático, y México tratando de escapar de la trampa de la dependencia única de Estados Unidos. Hacia 2040, si se cumple el aumento del 60% en demanda de LNG, veremos a Rusia, Qatar, Estados Unidos y otros compitiendo ferozmente por mercados, y países como México tendrán mucha más capacidad para elegir con quién se sientan a negociar. El karma siempre cobra. Durante décadas, Washington pensó que podía dictar quién comercia con quién accede a energía, quién se somete y quién se salva. Hoy, sus decisiones aceleran un mundo donde esa capacidad de controlar se diluye. Y en medio de todo, México aparece como símbolo de algo más grande: un país que, con todos sus problemas internos, decide que su energía y su dignidad no están a la venta, y que está dispuesto a pagar el costo de decirle no al chantaje. Esa es la verdadera humillación para Trump. No es un discurso, no es un meme, no es un trending topic, es el hecho de que sus decisiones están ayudando a construir el mundo que más teme, un planeta donde Estados Unidos ya no es el único que manda. Si llegaste hasta aquí, tú no eres público común, tú eres de los que quiere entender el mapa completo, no solo el titular fácil. Y por eso, quiero invitarte a que des el siguiente paso. Si quieren acceder al análisis completo, sin censura, con documentos, mapas, gráficos y debates que no podemos hacer en un video público, únanse a la membresía del canal en el enlace que está aquí abajo. Ahí hablamos con nombres y apellidos de las empresas, de los políticos, de los acuerdos secretos, de todo lo que las grandes cadenas prefieren callar. Denle like a este video si crees que México tiene derecho a defender su soberanía, sus recursos y su dignidad frente a cualquier presidente de Estados Unidos, se llame Trump o como se llame. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún análisis, y muy importante, compartir este video en tus grupos, con tu familia, con ese amigo que todavía piensa que Washington siempre tiene la razón. Porque este canal existe para eso, para poner sobre la mesa el análisis completo, sin censura, desde la perspectiva latinoamericana. Y porque en la geopolítica, como en la vida, el karma siempre cobra, y la única defensa real de un pueblo es estar informado.